Tener poderes extraordinarios para enfrentar y destruir a los enemigos y alcanzar ideales gloriosos es una pasión de todo ser humano, mayormente de los varones. Para alimentar esta pasión se han creado películas con personajes como los Avengers, Spider-Man, Capitán América y muchos otros. Esas películas, aunque son ficticias, son producto de una necesidad real sentida en cada ser humano. Hay deberes que tenemos que asumir y cumplir con nuestro Creador. Para cumplir esos deberes hay enemigos que vencer. Para vencerlos necesitamos primero ser rescatados de las garras de esos enemigos y equipados con poderes extraordinarios para derrotarlos y alcanzar los ideales que dan realización a nuestra existencia. Fuimos creados para realizarnos haciendo lo que le agrada a nuestro Creador, pero el pecado nos impide hacerlo. Para vencer el pecado y hacer lo que agrada al Señor, necesitamos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de la gloria de Dios. Hablaré de esto en esta y en la siguiente exposición. Hemos estado considerando la función central de los redimidos y la hemos estado considerando a la luz del criterio del apóstol Pablo y Timoteo revelado en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. También hemos estado contemplando lo que los redimidos debemos hacer para cumplir con esa función. De igual manera, hemos comenzado a ver lo que los redimidos necesitamos para cumplir esa magna función. Volvamos a leer nuevamente Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. Hacemos un repaso y seguimos explorando el texto con el propósito de entender lo más completamente posible lo relacionado con esa función para la cual fuimos creados y redimidos. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Leamos nuevamente desde el versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No cierre su Biblia, por favor. Manténgala abierta y corrobore las respuestas a las preguntas que estaré haciendo a través de esta exposición. Comenzaré con unas preguntas que ya hemos abordado, con la intención de hacer un pequeño repaso. ¿Cuál es la función central de los redimidos? Es andar como es digno del Señor.
¿Qué debemos hacer los redimidos para andar como es digno del Señor? Debemos andar agradándole en todo. Y aquí todo sí es todo. En algunas partes de la Escritura todo no es todo, pero aquí sí. La función principal, el deber, la responsabilidad principal de todo redimido es agradar al Señor en todo. ¿Cómo agradar al Señor en todo? Llevando fruto en toda buena obra, es lo que dice el texto. Eso en cuanto al deber, en cuanto a la responsabilidad que tenemos. Pero sabemos que esto no es sencillo. Sabemos que las buenas intenciones no nos alcanzan para ello. Sabemos también que saberlo no es suficiente. Todos sabemos que debemos agradar a Dios, pero hay necesidades de recursos para poder cumplir con esta magna función. ¿Qué necesitamos los redimidos para dar fruto en toda buena obra, de manera que Dios, nuestro Señor, sea agradado? El pasaje da la respuesta. Ya vimos una parte de esa respuesta. El pasaje menciona dos recursos. El pasaje, me refiero a los versículos 3 al 14 propiamente. Ahí el apóstol Pablo, en esa porción de su carta, habla de dos recursos que los hermanos en Colosas necesitaban para cumplir con esta función. ¿Cuál función? La de ser dignos del Señor, o la de agradarle en todo. ¿Cuál es el primer recurso que mencionó el apóstol Pablo en esa porción de su carta que necesitaban los hermanos de Colosas para agradar al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra? En primer lugar, el apóstol menciona que los hermanos en Colosas necesitaban ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Lógico, ¿no? ¿Cómo puede uno agradar a otro si no conoce lo que le agrada? Eso lo vemos en los versículos 9 y 10. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de el Señor es lo mismo que ser llenos del conocimiento de la Escritura, porque en ella es que el Señor nos ha revelado su voluntad. Es en la Escritura que sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Y el Señor es muy específico en eso. Los 10 mandamientos son un ejemplo de la voluntad de Dios, de la revelación de la voluntad de Dios. En los 10 mandamientos, Dios nos dice lo que le agrada y lo que no le agrada, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, Pablo afirmó que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios para capacitar al siervo de Dios a fin de que sea perfecto, que esté preparado en toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Pero, además de conocer lo que le agrada al Señor, necesitamos, los redimidos, otro recurso esencial. Lo menciona también el apóstol Pablo ahí en esa porción de su carta. ¿Qué otro recurso necesitamos los redimidos
para llevar fruto en toda buena obra, agradar al Señor y ser dignos portadores de su nombre? Los versículos 11 al 14 nos muestran otros detalles que no debemos pasar por alto, que no debemos perder de vista. Hay otro recurso esencial, necesario e indispensable para poder agradar al Señor en todo. Ese otro recurso, el apóstol lo menciona en el versículo 11. Miren ahí, por favor. ¿Cuál es ese otro recurso? Ese otro recurso es poder de Dios. Los hermanos Pablo y Timoteo, en su ruego a Dios, que llenara a los hermanos que estaban en Colosas del conocimiento de la voluntad del Señor, también rogaban que fueran fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, la gloria de Dios. Eso significa, queridos hermanos, eso significa que aunque sepamos lo que le agrada al Señor en cada obra, es imposible dar fruto en toda obra que agrada al Señor si no hemos sido fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Ven que no es suficiente la teología? Según Colosenses capítulo 1, versículo 11, cada buena obra requiere de la combinación de varias clases de poder en los cuales los colosenses necesitaban ser fortalecidos, y no únicamente los redimidos que estaban en Colosas. Todos los redimidos que están en la tierra, en cualquier lugar, todos necesitamos ser fortalecidos en todo poder para cumplir la función para la cual somos redimidos. ¿En qué poderes los redimidos necesitamos ser fortalecidos? ¿Qué debemos hacer para saberlo? Para saberlo debemos considerar las clases de poder mencionadas en la Escritura. Cuando leemos una carta como esta, sobre todo un pasaje como estos que es denso, en una lectura sencilla pasamos por alto muchas riquezas, muchas perlas. Las personas no funcionan adecuadamente únicamente con darle instrucciones generales. Está comprobado que para que un ser humano pueda funcionar medianamente con fidelidad o con excelencia en alguna área de su vida, necesita ser capacitada de manera muy específica. Es por eso que hoy hay cursos, capacitaciones para todo. Porque el ser humano sin instrucciones específicas no es capaz de hacer nada adecuadamente. El texto deja ver que los hermanos en Colosas necesitaban ser fortalecidos con todo poder. ¿Qué clase de poderes menciona la Escritura en los cuales los redimidos necesitamos ser fortalecidos? La Escritura clasifica el poder en 4 clases. 2 por naturaleza y 2 por carácter. Consideremos los 2 primeros, por naturaleza. Por naturaleza, en la Escritura se pueden identificar 2 clases de poderes. Uno es el poder dinámico y el otro es el poder legal o
institucional. El poder dinámico es una fuerza transformadora que opera mediante la fe en el Evangelio para salvación del pecado. Este poder produce virtudes y habilidades personales para que los redimidos puedan derrotar sus pecados y hacer las obras que agradan a Dios. El poder legal lo determina la ley de Dios de acuerdo a la posición que por creación o convención se le delegue a una persona en las instituciones creadas por Dios para la organización y desarrollo de su reino en la tierra. ¿Cuáles son las instituciones creadas por Dios para la plantación, organización y desarrollo de su reino en la tierra? Las instituciones creadas por Dios para plantar su reino, para organizarlo y desarrollarlo, son dos únicamente. Esas dos instituciones creadas por Dios para plantar su reino, organizarlo y desarrollarlo en la tierra, es la familia y la iglesia. Nada más. El Señor no creó ninguna otra institución. Las demás instituciones que conocemos hoy no son diseñadas por Dios. Son diseñadas por los hombres, en rebelión a Dios. Pero también se le llama poder legal al poder que conceden los estados a individuos u organizaciones según la legislación de cada país. Esa es la primera clasificación que la Biblia hace del poder. Consideremos la segunda clasificación. La Escritura también clasifica el poder por su carácter o forma como es aplicado. Uno es el poder hegemónico. El otro es el poder epistémico. Seguramente esta última palabra nunca la habían escuchado algunos. El poder hegemónico es el poder que ejercen las autoridades ordinarias de los reinos de este mundo. El poder hegemónico es impositivo y tirano. El poder hegemónico es dominante e impío. Es el poder característico de los gobernantes de este mundo. El poder epistémico es producto del poder dinámico. Seguramente hay muchas cosas de las que estoy hablando en esta mañana que requieren ser ampliadas en otra ocasión, quizás en las conversaciones. ¿En cuáles de estas cuatro clases de poderes necesitaban los hermanos que estaban en Colosas ser fortalecidos para que pudieran dar fruto en toda buena obra y agradar al Señor? Sin duda, ellos necesitaban ser fortalecidos en el poder dinámico y en el poder epistémico para que el poder institucional dado a cada uno también fuera fortalecido. Creo que ustedes ya captaron, ya se dieron cuenta que el poder hegemónico no tiene lugar en la iglesia del Señor Jesucristo, porque no es un poder piadoso, no es un poder espiritual. El poder hegemónico
no corresponde a ninguno de los poderes que Dios da para ministrar en la familia y en su iglesia. De esto se conoce muy poco en la actualidad. El punto es que cada buena obra, cada obra que agrada al Señor, requiere que sea realizada de acuerdo al rango de autoridad en el que se encuentra cada creyente, en la familia, en la iglesia o en cualquier otra esfera social. Cada buena obra, cada obra que agrada al Señor, Dios la diseñó para ser realizada en un marco legal o institucional sujeta a ciertos principios dados por la legislación del Señor. De igual manera, cada buena obra está diseñada para ser hecha con actitudes específicas, sin las cuales la obra no es realmente buena. Según el texto que estamos considerando, Colosenses capítulo 1, versículos 11 y 12, las obras que le agradan al Señor deben ser hechas con unas virtudes específicas. El texto menciona 4. ¿Las captaron? ¿Las identificaron? ¿Qué virtudes necesitaban los hermanos que estaban en Colosas para hacer las obras que le agradan al Señor? Necesitaban paciencia, necesitaban longanimidad, gozo y gratitud. Estas virtudes son virtudes esenciales para que al hacer las obras que agradan al Señor se obtenga el fruto que el Señor espera. Y otra pregunta que el texto responde es la siguiente. ¿A qué potencia debían tener esas virtudes los hermanos de Colosas para trabajar en las obras que le agradan al Señor, de manera que fueran dignos de ser reconocidos como sus servidores, como servidores del Señor Jesucristo? ¿A qué potencia debían ser fortalecidas? El texto dice así: con toda paciencia, con toda longanimidad, con todo gozo y con toda gratitud. Vuelvo a hacer la pregunta de otra manera, un poco más general. ¿Qué necesitan los redimidos para hacer lo que le agrada al Señor con toda paciencia, con toda longanimidad, con todo gozo y con toda gratitud? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es la respuesta? La da el texto. Presten atención otra vez a la pregunta. ¿Qué necesitan los redimidos para hacer lo que le agrada al Señor con toda paciencia, con toda longanimidad, con todo gozo y toda gratitud? Para que un redimido pueda obrar con toda paciencia, con toda longanimidad y con todo gozo y toda la gratitud con la que debe ser servido Dios, necesita ser fortalecido con todo poder. Y todo poder, para que sea aplicado de manera que le agrade al Señor, debe ser fortalecido conforme a la potencia de la gloria de Dios. Noten
en el texto que la potencia de la gloria de Dios es la norma para la potenciación de todo poder necesario para dar fruto en toda buena obra. Sé que estoy hablando en un lenguaje extraterrestre, porque la palabra que estoy predicando es extraterrestre, ¿lo sabía? La gloria de Dios mencionada aquí es una referencia al esplendor del conjunto de los atributos de Dios, atributos dispensados a sus redimidos. Es la gloria de las virtudes mediante las cuales dispensa su gracia salvadora y santificante. El texto puede parafrasearse de la siguiente manera. Desde el día en que oímos, la fe que ustedes tienen en el Señor Jesucristo y el amor que tienen para con todos los santos, Timoteo y yo, Pablo, no dejamos de rogar por ustedes para que lleven fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia del amor, la misericordia y la bondad de Dios juntas. Sin la potencia del amor, la misericordia y la bondad de Dios, no es posible hacer las obras que le agradan al Señor con toda paciencia, longanimidad, gozo y gratitud. Las buenas obras, las obras que le agradan al Señor deben ser hechas con toda paciencia, con toda longanimidad. ¿Por qué? Porque en la obra del Señor se trabaja con pecadores muertos espiritualmente, que no responden. Pero hay que seguir hablándoles. Y también se trabaja con pecadores en restauración, restaurando a otros pecadores que también están en proceso de restauración. Qué tarea tan difícil, ¿no? Poner a un pecador en restauración a restaurar a otros pecadores en restauración. Esos somos los pastores. Pecadores en restauración, trabajando en la restauración de otros. Porque los pastores, ningún pastor todavía ha sido glorificado. Los pastores seguimos enfrentándonos a los mismos enemigos que se enfrentan todos los cristianos mientras vivan en este mundo. Estamos en los mismos riesgos, luchamos contra los mismos pecados, contra los mismos demonios, contra las mismas fuerzas del mundo. Y en ocasiones también nos alcanzan, igual que a cualquiera de los demás creyentes. Otra pregunta. ¿Por qué las buenas obras, además de ser hechas con toda paciencia y con toda longanimidad, por qué también deben ser hechas con todo gozo y gratitud? Dos razones. Una, porque hacer las obras que agradan al Señor es un privilegio que no es concedido a muchas personas. Si una persona se siente privilegiada trabajándole al presidente Petro, aunque sea en su cocina, ¿cuánto más trabajarle al Rey del universo? Aquel a quien le debemos todo, de quien dependemos aún para el respirar. Es un privilegio concedido únicamente a quienes Dios ha creado en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10.
Otra razón es porque las obras que no son hechas con gozo y gratitud no son realmente buenas. Por tanto, tampoco son obras que agradan realmente al Señor. ¿Ven, jovencitos? Niños, escuchen lo siguiente. Dios les manda que obedezcan a sus padres. ¿Cómo debe ser esa obediencia a la luz del texto que estamos estudiando? Debe ser con todo gozo y con toda gratitud. Sí, mamá, sí, papá, enseguida. Gracias por considerarme útil. Esa es la forma de obedecer de manera que agrada al Señor. ¿Lo escucharon, niños? Pero además de escucharlo, hay que ponerlo en práctica, porque Dios se desagrada cuando los hijos no obedecen a sus padres con gozo y gratitud. Todo aquello que agrada al Señor, debemos hacerlo con estas actitudes. Otra pregunta, pero esta para los padres, y con eso terminamos. El trabajo que los padres debemos hacer con nuestros hijos requiere ser hecho con toda paciencia y con toda longanimidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas caídas, con personas pecadoras, que no son capaces de responder como debieran responder o como nosotros queremos que respondan en cada caso. Que no aprenden a la velocidad que nosotros quisiéramos que aprendieran. Y por eso hay que trabajar con ellos con toda paciencia y con toda longanimidad, sin cansarnos, pero sin exasperarlos, dice la Escritura, sin maltratarlos. Amén, padres. ¿Cómo es la obediencia que los hijos deben a los padres? Con todo gozo y gratitud. Esa es la obediencia que a Dios le agrada. Puesto que el mandato a obedecer a los padres es un mandato de Dios, no es un mandato del presidente, no es un mandato del padre mismo o de la madre misma, es un mandato de Dios. Nadie puede hacer lo que a Dios le agrada si Dios no le concede las tres siguientes bendiciones. 1. Nadie puede agradar a Dios si no es trasladado por Dios el Padre del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. 2. Nadie puede agradar a Dios si no es lleno del conocimiento de su voluntad. Y 3. Nadie puede agradar a Dios si no es fortalecido conforme a la potencia de su gloria.